Señor les bendiga. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 32 y el versículo 32 y 33. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. El miércoles estábamos hablando sobre efectos que pueden producir algunas cosas que las encontramos en el ambiente natural, en la naturaleza. Estábamos hablando de frutos, de plantas, árboles, semillas, sustancias, preparados que pueden producir efectos en la vida de una persona, en su salud, y cambios aún en lo mental o en otras actividades de nuestro organismo, de la vida de una persona. Estábamos diciendo el miércoles que fue un árbol y fue un fruto. El que nos menciona la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 3. Y todo comenzó, la Biblia nos cuenta que Eva miró el árbol, miró ese árbol. Y dice la Sagrada Escritura que ella vio que el árbol era bueno para comer. Luego observó que el árbol ofrecía algunas capacidades o virtudes para alcanzar la sabiduría. Y ella alargó la mano, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire lo que sucedió inmediatamente, o no sabemos si fue inmediatamente o después de un lapso de tiempo, o se fue dando gradualmente. Lo cierto es que dice la Biblia que los ojos de ellos fueron abiertos. Vamos a quedarnos aquí. Solo eso nos menciona la Biblia. Lo cierto fue que en ellos se produjo unos cambios. Sus ojos, las manos, en lo mental, pero fue unos cambios que generó unas transformaciones, o diríamos, generó unos daños, unos cambios, no solamente en lo que tiene que ver con el hombre, con la primera pareja humana, con la familia humana. Y esos cambios se dieron en la salud. El hombre perdió la capacidad de la longevidad, de la vida perenne. Seguramente algunos otros cambios se dio en ellos, como el envejecimiento,
el dolor, las enfermedades, la tristeza. Comenzaron a sentir enojos, pasiones, envidias. Y fue degradando, fue afectando hasta el punto de que uno de sus hijos se levanta para asesinar a su hermano. Y luego aceleradamente ese estado de descomposición, de degradación, fue tan rápido que el mundo entero fue afectado, y que en un lapso de alrededor de 1600 años fue necesario que se precipitara el diluvio para poder de esa manera tratar de frenar o de poner coto a una maldad que era imparable, que nadie podía frenar, que se desbordaba por todas partes. Y luego citábamos también el caso de Noé, cuando nos habla de que él fue quien cultivó la vid y, bueno, descubrió que su fruto era agradable, pero que además producía unos efectos en la vida de la persona o en la persona que tomaba de ese vino. Producía alegría y como que la persona se liberaba, producía unos efectos donde el torrente sanguíneo se alteraba, tal vez las palpitaciones del corazón, la presión y otras. Y fue el alcohol el que se encargó de llevar a Noé a un punto donde él perdió el control de sí mismo. Y la Biblia nos cuenta que se desnudó, se quedó dormido, y fue el principio para que una maldición afectara a una descendencia de su propio linaje. Ahora, estamos hablando del pueblo de Israel. Ya Moisés pronto muere. Mediante este poema es como si Moisés estuviera diciendo: bueno, les voy a decir las últimas palabras, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Y lo que va a suceder con este pueblo luego que yo me haya ido, va a suceder algo horrible, algo tenebroso. Y mediante un poema, Moisés está recitando unas palabras que era algo así como una sentencia sobre la nación. Y mire lo que dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Es muy poco lo que la Biblia habla de esto, y nos extraña mucho que se haga una referencia aquí y de esta manera cuando Moisés ya se está despidiendo. Y se refiera a la vid de Sodoma, indudablemente una planta
Y habla de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Nosotros nos preguntamos en realidad, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? La Biblia nos cuenta que unos ángeles llegaron allá una tarde y le dieron a Lot la sentencia que estaba determinada ya sobre esa ciudad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fue algo muy extraño lo que sucedió en Sodoma, porque no hacía demasiado tiempo. Dice la Escritura que hubo una guerra donde una coalición de reyes se levantó contra otros reyes de la zona. Fueron aproximadamente unos 5 contra 6 o contra 7. Y hubo una guerra en aquel tiempo. Una guerra encarnizada, una guerra terrible. Y Sodoma fue atacada, invadida, saqueada, y sus habitantes fueron llevados a la esclavitud, y entre ellos iba Lot, sobrino de Abraham, que era residente allí en aquel lugar. En este momento nos dice la Sagrada Escritura que en Sodoma había un hombre, y nos cuenta que era un hombre de Dios, algo así como un profeta, como un sacerdote. Y dice la Biblia que este hombre, sin principio, no sabemos quién lo puso sacerdote ni cuándo terminó, que era un sacerdote del Dios Altísimo. Y a este sacerdote del Dios Altísimo, Abraham, siendo el padre de las promesas, le dio los diezmos de todo. Entonces concluimos que por esta hora, Sodoma era un lugar donde había un santuario del Dios Altísimo, y donde ministraba un hombre llamado Melquisedec, que también era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces concluimos que cómo puede una ciudad que un tiempo antes, no muy lejos, es una ciudad santuario, si es que se puede llamar, del Dios Altísimo, conocedora de verdades que tienen que ver con el Dios Altísimo, y pronto dé un giro total y se desploma de una altura y se corrompe de una manera tan vertiginosa, tan rápido, hasta el punto de que Dios no la puede tolerar más y decide destruirla. Y ahora está citando una vid, está citando unas uvas y unos racimos. Dice que son uvas ponzoñosas. Bueno, vamos a mirar un poco de historia. Algunos historiadores, un historiador Tácito por allá del final del siglo I, y Josefo, israelita, y Tácito,
un historiador romano. En esta parte de historia hablaban de una planta. Ellos hablaban de una planta que crecía cerca de Sodoma. Se dice que era de hermosa apariencia, pero cuando se tocaba, su fruto se transformaba en ceniza. Bueno, en este caso dejemos ese tema ahí, en la parte de la historia, y vamos a otro aspecto. Vamos a hablar de una planta rastrera que se encuentra en estas zonas del Medio Oriente, de África y seguramente otros lugares. Una planta rastrera llamada el coloquinto, Citrullus o colosintis, de fruto agradable a la vista, pero amargo, y lo llaman en esa zona uva ponzoñosa o manzana del diablo. Pero ¿qué hay que ver con esto? ¿Qué nos quiere decir esto? La Biblia dice, además, compara el fruto, o sea, compara ese fruto con el veneno de la serpiente o la cruel ponzoña de áspides. Voy a detenerme un poco aquí para hablar de cuando una persona es herido, o lo que produce la mordedura o la herida de esa serpiente áspid. Se dice que en el órgano afectado por la mordedura de esa serpiente áspid se genera decoloración en ese órgano. Se produce edema, o sea, hinchazón, necrosis, o sea, la parte se va tornando entre morado y negro, se va oscureciendo, y todo esto porque la sangre se coagula, hay una coagulación de la sangre. La persona comienza a tener una visión borrosa, se afecta el sistema renal, hay falla renal, se afecta el sistema cardiovascular de la persona, el oxígeno del organismo, de la sangre, la respiración, y entonces, como consecuencia, viene la muerte. Entonces la Biblia está comparando que el fruto de ese árbol o de esa mata rastrera o planta rastrera, los efectos de esa planta eran similares al veneno de la serpiente áspid. Voy a hablarle un poco de ciertas drogas o ciertas cosas o elementos narcóticos y que nosotros tenemos de oídas conocimiento de algunos de ellos y los efectos que causa en la vida de la persona que consume, que es esclavo de ese tipo de alucinógenos. Vamos a referirnos un poco a los alcaloides, por ejemplo, la atropina, que es la toxina de la belladona, la morfina de la dormidera y el cólquico de la colchicina. Pero además vamos a referirnos a otros elementos
psicotrópicos. Por ejemplo, la heroína, el LSD, las anfetaminas, la cafeína, la nicotina, la marihuana, el alcohol y la cocaína. Voy a quedarme en estos dos. Vamos a hablar primero del alcohol. Y tenemos que volver a tocar el caso de Noé. Fue algo que descontroló a ese hombre. Descontroló su mente, su sistema nervioso, todo lo descontroló. Hasta el punto donde ya él no era dueño de sí mismo, ni tenía el control de su propia vida. Su voluntad fue abolida por un efecto, el efecto del alcohol. Si nosotros miramos algo que dijo Salomón respecto al alcohol, usted se va a asombrar. Usted se asombrará al oír lo que el sabio Salomón dijo respecto al alcohol. Dijo, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Oiga esto, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y dice adelante que la persona serás como el que yace en medio del mar, alguien perdido, alguien borracho, alguien desorientado y en la mitad del mar, donde no sabe hacia dónde tiene que dirigirse. Entonces, Salomón está diciendo aquí que el alcohol, el vino, produce todos esos efectos hasta el punto de que los ojos verán cosas extrañas. ¿Por qué? Porque la persona ha perdido las facultades de su sensatez y de la cabalidad y ahora está viendo otras cosas. ¿Qué vio Eva? ¿Qué fue lo que vio Eva? Dice la Biblia que ella vio un árbol y vio que un fruto era agradable y que el árbol era agradable. Tomó el fruto, lo comió y se produjeron unas consecuencias que no la afectó solo a ella, al marido, a su descendencia y a toda la descendencia de los seres humanos, porque la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces fue algo grave y yo sigo preguntando cuál era ese árbol y ese fruto. Voy a hablar un poco también sobre la cocaína. En algún relato histórico, o no tanto histórico, sino más bien en un estudio científico, donde se afirma que el consumo de la cocaína transforma incluso hasta el ADN. ¿Usted sabe eso? ¿Me está escuchando? ¿Está prestando atención? Transforma incluso hasta el ADN.
que es como el fundamento de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, nuestro árbol genealógico, y lo puede transformar. Y oiga esto, es una de las drogas más adictivas que existen, y consumirla solo una vez ya es suficiente para que resulte difícil alejarse de ella, una sola vez. Además, genera cambios en los cromosomas específicos del ADN, remodelando el centro de recompensas del cerebro. Mire lo que puede hacer. Esas drogas, o algunas de ellas, no solamente modificar el ADN de una persona, sino su cerebro. Lo daña, lo trastoca, lo altera, hasta el punto de que la persona ya no va a volver a ser normal, completamente, como era antes. Porque hay un veneno, hay un efecto, hay una droga, hay un narcótico, hay algo que entró a su torrente sanguíneo y lo cambió. Cambió su ADN, cambió sus cromosomas, y ahora el hombre es otro, es otra persona. Usted me pregunta, bueno, ¿cómo se explica esto? Yo le digo, y le respondo con otra pregunta. ¿Cómo podemos entender? Dios saca a Israel de Egipto, lo libera, abre el mar rojo delante de ellos, les da agua de la peña, los alimenta con maná del cielo, los introduce en la tierra prometida, todo eso, a ese Dios tan bueno, maravilloso, milagroso, que les demostró su bondad y su generosidad. Pero ellos construyen un becerro de oro. A Aarón le dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés o Aarón que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Cuando el reino se dividió, hacen unos becerros de oro que ponen uno en Dan y el otro en Berseba. Y le dicen al pueblo, Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cabe eso en la mente de una persona? Y de un solo golpe, de un solo taco, cambiarlo todo, dar una vuelta de 180 grados y dar una vuelta tan peligrosa, donde se alejan de Dios, abandonan la fe y la doctrina y cambian a un Dios verdadero por una imagen de madera o de piedra o de barro o de oro o de lo que sea. La cambiaron. Con eso termino. Donde Jeremías nos habla y nos presenta a Dios asombrado. Dios, el verdadero Dios, asombrado ante cierta actitud del pueblo. Y dice Dios, al referirse al pueblo, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has hecho sarmiento de vid extraña? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió aquí? Sembraron, Dios sembró en el campo
el sarmiento sea una semilla, diríamos una rama de la vid escogida, de la verdadera vid. Bueno, está hablando como Dios, el creador de ese pueblo. Está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas. Simiente escogida toda ella. Y luego dice Dios, pero ¿por qué te me has hecho sarmiento de vida extraña? Esas vides y esos frutos y esos racimos, aunque parecían a los originales, a la verdadera vid, a los verdaderos racimos, pero en realidad era diferente. Todo había cambiado. El ADN se había cambiado. Y ahora la naturaleza primera ya no estaba. Había ahora una naturaleza mala. Fue lo que sucedió en el Edén. La naturaleza divina había sido cambiada, modificada por una naturaleza mala, por el efecto de una desobediencia, de mirar, de tocar, de comer de un fruto prohibido, sabiendo que Dios les había dicho que ese árbol producía en la persona unos efectos y que esos efectos serían mortales, serían desastrosos para el hombre. Y así lo fue. Queridos oyentes, con estas palabras quiero decirle a usted, porque usted se pregunta, ¿por qué soy pecador? ¿Y por qué no puedo cambiar? Porque en su vida hay un efecto que viene trascendiendo de una generación a otra. Hay un efecto maligno. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un efecto que hace al hombre pecador y por eso no puede abandonar el mal, el pecado, aunque lo quiera. Como decíamos de la cocaína, una sola vez y la persona ya será muy difícil apartarse o desligarse de consumirla, de querer consumirla. La persona prueba el pecado, prueba el mundo, y qué difícil ya salir de allí, abandonar el licor o el cigarro o abandonar cualquier otro vicio o costumbre o pecado. Definitivamente necesitamos a Cristo. Amén. Definitivamente necesitamos el Evangelio. Porque la Biblia dice que el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y porque además la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Querido oyente, usted está perdido y va para la condenación eterna, a menos que haga un alto del camino, haga un arrepentimiento genuino y una transformación mediante la obra del Espíritu Santo, mediante la obra regeneradora del Señor en su vida, para que Dios lo cambie. Pues la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor te bendiga.